puedo dejar pasar esta pieza. No puedo perderla. Y solo cuento con 24 horas para decidirme. Sí, me siento privilegiada al concederme soledad la posibilidad de meditarlo con tranquilidad, teniendo en cuenta que tiene otros compradores interesados en quedarse la obra inmediatamente. Desde que la vi ayer en su stand en la feria, se me ha quedado clavada en el centro del esternón y no me deja tranquila. Mickey es un artista con una producción no muy extensa, y es cierto que vende rápidamente todas las piezas que Soledad presenta en la galería y en las ferias. Me fascina su trabajo. Dios mío. Pero Harry, piensa que ya tienes 3 obras de este artista. No he podido dejar de pensar en esta pieza durante toda la noche. Esta tarde tengo que darles una respuesta. La pieza realmente me encanta. Reúne precisamente el conjunto de ideas y emociones que hacen comprenderme y no olvidar algunas cosas que he hecho en mi vida. Es perfecta para mí. La necesito. Pero debería comprar una 4ª obra de Mickey. Además, ten en cuenta que ahora mismo estás pagando otras 2 piezas en otras 2 galerías. Gracias a que los galeristas me dejan pagarlas a plazos, siempre ando liada con una o con otra. Saben que no puedo resistirme a determinadas obras y conocen mis debilidades perfectamente. Por otro lado está la cuestión económica, claro. Las galerías me miman en exceso, siempre tentas en enviarme anticipadamente las mejores piezas. Todos son adorables y parecen estar perpetuamente encantados con su trabajo. Son astutos, me lo ponen siempre en bandeja. Me temo que de esta no me escapo. Al final, nunca cumplo con el presupuesto que nos planeamos gastar cada año. Tengo que refrenarme si no quiero volver loco a Gonzalo. Ambos compartimos la formación cultural de nuestros hijos a través del coleccionismo, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo para adaptarnos a nuestra capacidad económica, claro. Esta pasión puede ser realmente un problema si no te dominas. Pero vamos, que esta pieza es para mí. Siempre pienso cómo lo harán otras parejas que parecen tan coordinadas. ¿Será el arte lo que las mantiene equilibradas? Gran misterio. Bien es cierto que hemos conocido de todo en las parejas que compran juntas. Me encantan Rosa y Juanma, un matrimonio increíble. Los 2 químicos de profesión que han dedicado su vida a la ciencia y que ahora compran obras de arte contemporáneo con gran pasión y parecen compartir de manera natural las obras que ocupan todos los rincones de su casa. Entonces es cuando nos entró esas ganas de tener esas obras que veíamos en las galerías que nos habían enamorado, de convivir con ellas. Y fue cuando yo creo que empezamos a pensar que por qué no convertirnos también en pequeños coleccionistas. Si nosotros tenemos una línea en nuestra colección, yo pienso que no, porque vamos comprando... No. Pues no sé, según la ilusión o según lo que vemos o artistas que conocemos. No sé eso. Sí, no nos hemos en realidad marcado una línea, pero porque, no sé, yo creo que nos mueve más la pasión, ¿no? El ver una obra y ver algo en ella que verdaderamente te atrae, ¿no? Y entonces quieres tenerla pues cerca tuyo y haber conocido al artista, haber hablado con el artista, con la artista y que nos haya explicado pues cómo la ha creado, o sea, el proceso de creación, de dónde parten. Mis piezas navegan alrededor de la defensa de la alteridad y de lo humano que hay detrás de la máquina y los sistemas de producción a través de las representaciones científicas. Yo sigo fascinada con Goethe, me hace gracia que me hayas hablado de Goethe y Newton porque realmente yo sigo un poquito ahí, ¿no? Y de hecho
Sigo en el 19, ¿no? También un poquito con estas flores, pero también los datos están muy presentes en mis imágenes, que yo creo que es algo muy característico de la construcción de la imagen actual, son los datos. La nueva serie en la que estoy construyendo hay mucho dato y está mucho get en esos datos. Por ejemplo, el mercado secundario no nos dice demasiado porque, no sé, es otro sistema. Tampoco somos compradores de tipo especulativo, que igual que inviertes en la bolsa de valores, pues inviertes en artistas que luego al final esos artistas de grandes rendimientos económicos son tres y muchas veces es una obra, un valor especulativo que no hace referencia al valor económico de la obra. Claro. Yo tengo un gran respeto por los coleccionistas y he trabado grandes amistades con coleccionistas y han defendido mi carrera intensamente. O sea, yo tengo varios coleccionistas que han sido claves en el desarrollo de mi carrera. Además son los más sinceros porque es difícil levantarte con una pieza todos los días. O sea, ver una pieza implica una gran sinceridad. Comprar una obra para ti, sobre todo si no eres un gran coleccionista que lo tienes en una institución exterior, sino que está en tu espacio doméstico, es una obra con la que tú te levantas todos los días y convives con ella. Es un acto extremadamente sincero, con lo cual les tengo un gran respeto. También hemos adoptado pues una costumbre o una actitud de ver muchísimo, o sea, visitar muchas galerías. De hecho, es prácticamente el entretenimiento, el hobby que tenemos. Claro, eso también nos ayuda a tener un criterio, o sea, a comparar, ¿no? Porque, bueno, pues esto me gusta, esto por qué. Nos encanta ahora, además, que las galerías están muy vacías. El galerista está siempre a punto para explicarte toda la obra, o el comisario. Hemos, claro, asistido a tantas explicaciones de la obra que claro, hemos aprendido muchísimo, y entonces eso también nos ayuda a saber diferenciar entre los artistas que nos gustan y los que, bueno, pues son buenos pero no nos dicen tanto. La figura del científico y la figura del artista, que en el fondo están muy vinculados en la historia del arte y la historia del pensamiento, ¿no? El científico hasta el siglo XVIII era, pues, era aquel que veía más allá de las cosas concretas, ¿no? Era aquel que era capaz de ver la verdad detrás de aquello que vemos. No se le exigía ser objetivo. Es a partir de la Revolución Industrial que se le exige ser una extensión de la máquina. Ya no es un científico al igual que el artista romántico que tiene capacidad de expresarse. Es a partir de la Revolución Industrial y su capacidad de volver objetos, las cosas, incluidos los científicos y los artistas, que pierden esa capacidad como de expresarse y se convierten en extensión de la máquina. Y realmente lo que acabo de contar, que es como la historia del científico y la historia del artista, ¿no? Está muy presente en la construcción de mi obra, que es no solamente lo que haces, sino quién eres cuando lo haces, ¿no? O sea, cuál es tu posición en el mundo. Entonces, yo siempre reivindico la figura un poquito del genio creador o del científico que es capaz de ver detrás de las cosas, ¿no? Porque en el fondo mi vinculación con la ciencia y con la industria me ha hecho estudiar el capital y los sistemas de producción y la función del hombre dentro de los sistemas de producción en el que nos volvemos máquinas, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una capacidad de volver humano, orgánico, presente, todo lo mecánico, todo lo científico, que en el fondo es defender la humanidad, la alteridad, la vulnerabilidad. Por ejemplo, con Linarejos, pues hemos seguido su trayectoria expositiva, fuimos a
Alcobendas, que hubo una exposición muy interesante donde había también arpilleras con el tema de la cámara de niebla y algunos y las trazas de las partículas subatómicas, todo traspasado a su temática conceptual con las arpilleras y también algunos elementos de metal. Juanma y Rosa tienen dos cosas muy características de mi obra, esa simbología matemática o científica que es utilizada para construir nuevos significados de un modo imaginativo y luego también la mecánica, esas flores que son modelos botánicos del siglo XIX tienen una serie de engranajes que son reminiscentes de la fábrica de mi familia, que es algo también muy característico de mi obra, que siempre roza la ciencia, la tecnología, la industria, pero siempre hablando desde mi lugar de enunciación, pues mis vinculaciones con el desarrollo de la industria en España, ¿no? Entonces siempre tiene como un lado muy personal. Y las dos piezas la verdad es que son muy características de mi obra, ¿no? Esas ecuaciones matemáticas en las ruinas industriales y ese universo mecánico ligado a lo orgánico que construye un universo muy, muy particular. Además también ves que los artistas pues es gente como tú y como yo, sí, pero que en vez de haber estudiado química y haberse dedicado pues al examen de patentes, pues se han dedicado al arte. O sea, que puedes hablar con ellos, ¿no? Que a veces crees que el artista es una persona que es inaccesible. Sí, que está en la Torre de Marfil. Sí, exactamente. Y luego pues resulta que es una persona con la que puedes estar charlando en una cena, pues tanto de arte como de política, como de chistes. Ahora estábamos hablando de, recorriendo la colección, hemos hablado varias veces de mi tesis doctoral, tiene muchos artistas que yo he tratado en mis investigaciones. O sea, es curioso cómo estamos unidos realmente en una línea de pensamiento con los coleccionistas. Desde que nos hicimos de la Asociación de Coleccionistas, hemos conocido a gente maravillosa que compra arte. Hemos coincidido con muchos de ellos en viajes, en inauguraciones, en ferias, en encuentros del mundo del arte. Sí, hemos conocido gente maravillosa que compra arte y que se comprometen con los artistas. Los artistas, estos personajes a veces tan terriblemente libres y enigmáticos, tan distintos entre sí y a menudo tan felizmente inconscientes de la vida convencional que solemos llevar el común de los mortales. Supongo que nos proyectamos en su forma de entender la vida y que nosotros no somos capaces de llevar. Debe ser que reconocemos en sus obras el trabajo para el cual no hemos sido dotados y que sin embargo perseguimos. Esto lo ves en muchos coleccionistas. Toda esa curiosidad en cómo llegan los artistas a elaborar sus obras. Y te das cuenta que empujando el éxito de la carrera de un artista se cumple una aspiración propia. Ese me parece que es el caso del dueño de la colección Campo Cerrado, a quien conocimos el año pasado en la Feria Estampa, donde da un premio. Borja Fernández Covaleda. Eso es, así se llama. Apoya producciones, libros de artistas y cosas así. Nos dijo que le gustaría montar una fundación para dar becas de creación, residencias y poner en relación su trabajo como ganadero que pelea por su campo con su irrefrenable pulsión por el arte contemporáneo. A pesar de que la ley de mecenazgo en nuestro país sigue sin actualizarse como debería. ¿Qué momento me he convertido en coleccionista? Pues no te sabría decir, ¿no? Pero desde luego en un momento dado me vi desbordado por esto y bueno, pues un entorno muy directo mío dicen que sufro de artepatía, ¿no? Porque al final es compulsivo, ¿no? Es una cosa que nos pasa a todos y además esto en un momento dado evoluciona hacia un compromiso, ¿no? Y dices, bueno, más allá de decir esto me gusta y quiero comprarlo, por lo menos en mi caso, cada uno somos un mundo diferente y cada uno
nos lo planteamos de manera diferente. Nosotros estamos, yo personalmente y a través del programa que desarrollamos también con la empresa, que al final no ha dejado de ser también yo en cierto sentido, pues un compromiso con los artistas, intentar apoyarles en proyectos, intentar apoyar sus propias ideas y que ellos puedan tener una libertad para desarrollar esos proyectos que puedan tener. Creo que es muy importante conocer a los artistas, conocer su trabajo, ir a su estudio. A ver, un artista en una feria es importante, pero no dejas de ver obras seleccionadas de esa persona, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de ir al estudio, hablar con ellos, conocer cómo trabajan, leerte catálogos, ver su evolución, es que es fundamental en un artista para conocer su trabajo, porque muchas obras actuales no se van a entender sin un trabajo anterior. Y si encima lo conviertes en una amistad y una relación personal, va a ser fundamental en todos los sentidos, para hablar de él, para hablar de su trabajo, para hablar de sus obras. Y al final todos vamos evolucionando, menos mal, porque si no tendríamos una vida muy aburrida, y al menos intentamos asumir ciertos aspectos y estar influenciados por los artistas, porque son gente que son mucho más libre que nosotros, que estamos condicionados pues, por determinados factores, y el entender de ellos y asumir y comprender por qué lo hacen no significa que te guste todo lo que te van a contar, ni aceptar porque sí, pero sí indudablemente te hacen mantener o tener una mente mucho más abierta. Y esto ya de por sí es un beneficio, creo que compensa todo lo demás. El seguir a un artista, el conocerle, el comprar esas obras, el disfrutarlas, sentarte en el sofá y decir, qué maravilla lo que tengo ahí. E incluso en algunos casos, pues como en el caso de Kiko, decir, joder, ¿cómo me ha costado conseguir esta obra? Es decir, estos varios años intentando tener una pieza suya, una pieza que realmente te llene, que pues, no se trata de tener piezas por tener piezas, se trata de tener piezas que realmente te emocionen, ¿no? Y que cada día digas, qué maravilla. Igual que hay artistas que te pueden gustar y que dirías, nunca lo tendría en casa porque acabaría tirándome por una ventana, pues hay otros que dices, me inspiran tranquilidad, me dan paz. Cuando empecé, digamos, pues más conscientemente a trabajar en arte, pues mis influencias venían del mundo de la calle, del skate, del graffiti, de la música. Años más tarde, pues sí que, digamos que ese lugar de referencia principal pues lo podía ocupar el arte alemán de los 70, el minimalismo, el posminimalismo, cosas así. Creo que muchas veces he estado en otras épocas más cerca de mis referentes, ¿no? Que ahora, en el sentido de seguir unos parámetros a la hora de componer, de construir. Y bueno, y cada vez para mí se hace más evidente una necesidad de atender a mis deseos a la hora de producir una obra. Es algo que me parece bastante potente y bueno, que es una cuestión vigente, la verdad, hoy en día, ¿no? Quizás es algo que se trató más en la escultura de otros tiempos, bueno, pues de la segunda mitad del siglo XX o algo así, ¿no? La cuestión del vacío. Hoy en día no me parece que se hable demasiado de ello, pero bueno, para mí está todavía muy vigente. Conocí el trabajo de Kiko Pérez en 2015, su propio lenguaje, es decir, yo lo descubro en 2015, pero investigo hacia atrás, veo trabajos que había hecho, me gusta su evolución y bueno, pues y esto me lleva a la pieza que tenemos aquí. Conozco cómo trabaja, cómo corta, cómo manipula, una labor casi de artesano. No solo lo que corta, sino que incluso cómo puede llegar a utilizar los sobrantes, los recortes que tiene él. Ves en su estudio cómo tiene colocado todo, que vas viendo que no está dejado al azar su trabajo, ¿no? Entonces, pues, todo esto me gusta mucho y en la pieza en concreto que hay aquí, lo que más me gusta de ella es que lo considero que es una pieza de transición. Es decir, su trabajo anterior tenía mucho más de geométrico, mucho más piezas más rectangulares, etc. Y en este caso empiezas a visualizar esas piezas un poco más, esas flores, esas cosas como más orgánicas, que es un poco hacia donde fue evolucionando su trabajo. Y a mí estas piezas de transición me gustan mucho porque muestran mucho la evolución del artista. Recuerdo cuando hice esta obra, tenía muy presente el cuadro de Olimpia de Manet, en el que se ve una muchacha desnuda, acostada en un diván.
todo en tonos muy blancos, hasta su piel muy blanquecina, y el fondo estaba la muchacha o la sirvienta negra ofreciéndole un ramo de flores. Bueno, y había un contraste muy grande entre la parte de abajo y la de arriba, ¿no? De luz y sombras. Lo que más me interesaba era esa parte bueno, donde lo que ocurre en las zonas oscuras. No es una versión de ese cuadro, pero desde luego esa cuestión pictórica pues la tenía muy presente. Lo más curioso es que después de comprarla no me cabía en casa. No me cabía en casa no porque la pared no fuera lo suficientemente grande, sino porque la pieza no giraba en la escalera. Entonces, o entrabas en un montaje de andamios hasta el piso, me decían incluso desmontarlo, no, déjate de tonterías. Imagínate que destensas el... No, imposible. Con lo cual, acabó en un almacén hasta que me mudé, y entonces yo cuando me mudo de las casas, las agencias siempre me preguntan lo mismo. Cuando me enseñan un piso, dicen, ¿qué está usted mirando? Y digo, yo paredes. No miro si tiene mucha luz, si tiene una terraza, no, yo busco paredes para que entren mis cuadros. Y entonces, claro, uno de los cuadros, o quizás el cuadro más grande de la colección, es este. Luego, curiosamente, pues todo el salón y todo donde se ha montado gira en torno al cuadro, es decir, de hecho hay una especie de sofá, que es una especie de cama turca debajo de él, se ha hecho a medida para que pueda entrar debajo del cuadro dada la altura. Y tiene mucha gracia porque a raíz de lo que ha dicho Kiko antes de Olimpia, la mujer tumbada en el jardín, ¿no? Con tu cama turca debajo, pues todo acaba encajando, ¿no? Muy de agradecer a la hora de ver las obras en un contexto como este, ¿no? En la colección de otra persona. Y es que, bueno, para mí es algo que remite a lo real, ¿no? Al mundo real. Al margen de que, bueno, te pueda gustar más o menos el montaje o la selección de obras que le acompañan, que bueno, pues que eso también siempre tiene que ver con el gusto de otra persona, ¿no? Pero me gusta, bueno, pues eso, aquí es donde acaban las obras en muchos casos, ¿no? Me gusta ese componente de realidad. De hace 35 años que se supone que compro, y encima he incorporado a mi colección piezas que pertenecían a la familia. Hay una unión sentimental con las cosas con las que has crecido, ¿no? Entonces, pero al final, cuando decía 35 años comprando, es que una variación enorme. Es decir, tu gusto, es decir, eso que hablábamos antes, la relación con los artistas y tu apertura de mente, te permite que compres obras que a lo mejor con 25 años ni te habrías planteado que te pudieran gustar, y dices, habrías pensado menudo mamarracho, y que poco a poco vas conociendo a los artistas, vas abriendo tu mente y de repente dices, te encuentras con que, pues igual que no sabes cuándo te has convertido en un coleccionista, te encuentras con que esas piezas, dices, mira, aquí están, ¿y dónde acabaremos? Pues no lo sé. Me gusta el procedimiento por el cual otra persona se apodera de la obra, y creo que ese apoderamiento material, por decir así, conlleva también algo simbólico, con sus interpretaciones, con su percepción, con su sensibilidad. Yo tengo la mía hacia esta obra, pero probablemente el coleccionista pues tenga las suyas propias, lo cual me parece genial, ¿no? Bueno, yo puedo entender coleccionistas que tienen un presupuesto elevado y que a lo mejor ya en un momento dado que quieren comprar piezas significativas, pues quieran algún tipo de asesoramiento. En mi caso yo no me lo plantearía nunca, ¿vale? Otra cosa es que tú escuches, igual que escuchas y conoces a artistas, escuchas a los galeristas, escuchas a tus amigos dealers o asesores, a todo el mundo, y de todo el mundo aprendes algo. Ahora tú sacas tus propias conclusiones, ¿vale? Yo hay piezas que sé que digo, me he equivocado con esta pieza, con la perspectiva de los años, pero es que es muy fácil. Solo se equivoca quien toma decisiones al final, ¿no? Entonces, al final, en mi caso, mi colección es algo ecléctica, pues puede ser, como decíamos antes, por tu propia evolución, pero es tu colección, son tus sentimientos y tus emociones. Entonces, esto, en una gran colección y en un asesor, pues pierdes ese alma. Lo que podrás tener piezas magníficas, pero no es tu colección. Me parece importante que el coleccionista haga este ejercicio de apoderarse de alguna manera, ¿no? de la obra. Creo que la ley del mecenazgo debería ser más clara, más transparente, más evidente. No puede ser susceptible de hoy interpreto esto y mañana interpreto lo contrario, ¿no? Es decir, tiene que haber una doctrina, pero tiene que haber la ley. La ley es
lo que tiene que ser transparente. Y me tiene que decir a mí todo lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero además tiene que estar pensada para que yo pueda animarme a invertir un dinero o gastar un dinero, como lo quieras considerar, en apoyar el arte. Me da igual la cultura, un concierto, una exposición, unas becas. Pero si yo no tengo el apoyo, yo no voy a ser el perjudicado va a ser el artista, porque los recursos disponibles van a ser menores. Hay muchas veces que me he sorprendido con puntos de vista o interpretaciones que me hacían otras personas de mis obras y no me molestan, normalmente me las interpreto como otras posibles visiones y eso siempre me parece enriquecedor. Me parece bien que las obras tengan una vida propia, ¿no? Yo creo que es algo que está bien que ocurra. Y que de alguna manera pues se cierra el círculo. Bueno, yo creo que salvo el arte de los locos o del art brut o algo así, pues prácticamente todo el arte está hecho para que se vea y para mostrarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí creo que esto cierra de alguna manera todo ese proceso, ¿no? De querer enseñar del artista. Más allá del lío eterno de los coleccionistas de estar siempre sobrecomprometido con más piezas a las que debieras comprar y que siempre estás pagando a plazos y que entonces además los galeristas siempre te dicen al principio tú no te preocupes, pero luego ellos tienen sus propias necesidades, entonces te empiezan a presionar y tú vas con la lengua afuera, pero más allá, que ya es bastante problema y que te hace a veces decir dejo de comprar, tengo que ponerme al día, da igual, vuelves a caer. ¿Cómo habré llegado hasta aquí? Me refiero a cómo llega alguien a hacerse coleccionista, o al menos a tener esta manía compulsiva que padecemos los compradores de las galerías de arte contemporáneo. Es como atender una llamada irracional. Es como asumir una responsabilidad que ningún código moral ni social reclama. Incluso que el resto de nuestros conciudadanos ven como algo elitista. Hay que ver. La de topicazos y lugares comunes que circulan todavía por ahí sobre el arte y el coleccionismo. La pereza intelectual de unos, el dogmatismo ideológico de otros. Qué aburrido. Lo que tengo claro es que si los ciudadanos no comprásemos, el arte actual tal y como lo conocemos no existiría. Si solo compraran las grandes fortunas o las instituciones públicas, tal y como parece empeñarse el tópico social, el arte sería de otra manera, más reducido y limitado, menos interesante, menos capaz, menos libre. Recuerdo aquella vez que nos invitó Candela Soldevilla, que pertenece a 9915. Nos invitó a su estudiolo, un lugar mágico, donde ella organiza encuentros con escritores, músicos y artistas. ¿Cómo conseguir que el arte y la creación estén siempre alrededor tuyo, alimentándote de él en cada momento, sin dejar escapar ninguna oportunidad de llenar de talento, emoción, belleza y creatividad toda la vida? Necesito vivir con mis obras. Soy incapaz de almacenar y no poder verlas. Necesito tenerlas cerca. Pienso que es muy importante, siempre que sea posible, conocer a los artistas. Claro, hay algunas obras que es imposible porque son de un artista extranjero y es difícil. Bueno, puedes tener la suerte a lo mejor de coincidir con él. Por ejemplo, Tony Orsler, que sí que he coincidido con él varias veces. Y también, claro, al conocerlo, es un hombre muy divertido, con mucho sentido del humor, y entiendo mucho más su obra. Esto es fundamental. Claro, todas las obras que tengo del siglo XX, sobre todo las de las primeras vanguardias, esas, lógicamente, no he conocido a nadie. Pero bueno, me los imagino. Hay una pieza muy importante en la colección que es El silencio, de Juana Francés. Esa obra la compré hace ya bastantes años en una subasta en la que nadie dio nada por ella, no interesaba a nadie. Y a mí me interesaba porque esta artista fue la única mujer del grupo El Paso, era la esposa de Pablo Serrano y estuvo siempre ahí detrás de él, siempre pues cuidándolos a todos, sirviendo los cafés, que está muy bien, por otra parte, pero ella no brilló en absoluto en ningún momento.
Y yo no es que comprara la obra porque era así, sino porque me parecía una artista tan buena como cualquier otro del Grupo El Paso. Esa obra está una mujer callada, con cara un poco de susto y una mano tapándole la boca. Que esa mano puede ser de ella, pero yo creo que es más bien de un hombre, porque es una mano grande. Y entonces, bueno, en su momento esa obra no tenía ninguna importancia, pero hoy día, con todo el tema del maltrato de género, todas estas historias contemporáneas, pues hoy día es una obra, se ha hecho icónica. Me la piden continuamente para exposiciones y la verdad es que es muy raro que la tenga en casa. En ese camino, ¿no?, que completa, ¿no?, la obra, llega luego el coleccionista, la persona que convive con el cuadro, y esa persona tiene, por supuesto, una experiencia del cuadro muy válida y muy importante, más que incluso que la mía en cierta manera, porque yo no he convivido con el cuadro, yo lo he creado, yo lo he regado, pero yo sabía que ese cuadro en algún momento, si es posible, tenía que separarse de mí, ¿no? Y esas personas efectivamente tienen una experiencia del cuadro, vamos, seguro que más presente que la que puedo tener yo. Las piezas de mi colección tienen toda relación con un momento de mi vida. En ellas, en esta colección se ven piezas que son inquietantes, piezas tristes, piezas alegres, piezas profundas, piezas más ligeras, hay de todo. Todas tienen una relación conmigo, son muy personales. Una cosa que he conseguido con los años es que si una pieza no es para mí, no es para mí. Cuando era más jovencita, pues a lo mejor me fijaba en una pieza y luego la perdía porque la habían vendido. Y yo, ¡ay, qué pena! Y ahora me he dado cuenta que no pasa nada, no era para mí, no era para mí. Y precisamente tengo un ejemplo de que es muy gracioso. Una obra de Jerónimo Elespe que vi en su primera exposición en la Galería Soledad Lorenzo hace bastantes años y me encantó. Y cuando fui a comprarla ya la había vendido. Entonces dije, bueno, pues ¿qué se va a hacer? No era para mí. Y al cabo de los años, en concreto este pasado verano, antes de verano, en una subasta me mandan el catálogo y de repente veo la pieza que se subastaba. Entonces pujé por ella, pero tampoco dije, pues la quiero aunque me muera. O sea, subo las pujas que sean necesarias para tenerla. No, nunca pujo en directo. Prefiero dejar una orden porque si no me conozco y me lío y no tengo fin. Y bueno, al final la pieza pues está en casa. Mi trabajo realmente es precisamente atacar esa supuesta no movilidad tanto del paisaje como de la pintura, ¿no? Es decir, o sea que sí, el paisaje yo lo considero dinámico y mi pintura quiero que sea dinámica. ¿Y cómo intento conseguirlo, de cierta manera? Precisamente pues creando muchos recorridos, abriendo muchas interpretaciones. Y un poco en relación a lo que tú decías, efectivamente pues todo ese tipo de trabajos pues con el blanco, con las diferentes capas, dejar muchas cuestiones que eran relativas bueno, algo que has dicho, pues a teorías de la representación, ¿no?, del paisaje. Por ejemplo, el hecho de que yo deje zonas blancas en los cuadros, que en el fondo son el gesso, ¿no?, la capa primaria, ¿no?, donde no hay pintura, se supone, es como donde es el preludio de lo pictórico. Tiene que ver también mucho con de la idea de la pintura oriental, ¿no?, del vacío, de lo lleno, ¿no? O sea, yo quiero llenar mucho el cuadro, pero de repente te abro una vía de escape, ¿no? Entonces, yo quiero que ese dinamismo, yo quiero... Y sé que mis cuadros a veces parecen llenos de información, pero yo intento que funcionen como un todo, pero que también funcionen como pequeños, como micromundos. O sea, que tú veas el cuadro y puedas entender que no es solo una imagen como totalidad, sino que también al acercarte encuentres dentro de esa imagen total una multitud de circunstancias, ¿no? Eso me interesa mucho. Tengo la sana costumbre de ir cada año a la Academia de España en Roma, excepto 2020, que lógicamente por el COVID pues no pude ir, pero espero a ver si este año en primavera hay suerte, porque siempre voy unos días en primavera y estoy pues todo el día con los artistas, desayuno con ellos, bueno, voy con mi amiga Alicia Ventura. Y entonces desayunamos con los artistas, luego pasamos la mañana en los talleres, vamos de taller en taller, hablando con ellos, vemos todo el trabajo, todo el proceso del trabajo, nos explican cómo son las obras, lo que están haciendo, por qué. Luego comemos con ellos, por la tarde también vamos con ellos a hacer actividades, cenamos, vamos, son unos días maravillosos.
Y ahí he tenido, por ejemplo, la oportunidad pues, de coincidir con Santiago Giralda, al que ya conocía, pero cuando me lo encontré ahí en Roma, pues fue una alegría grandísima, como te puedes imaginar. Y los artistas que van a Roma tienen que hacer un trabajo relacionado con Roma. Entonces estaba haciendo un trabajo maravilloso. Esta obra se llama Curiosity, la que nos referimos, ¿no? La que tiene Candela. Y esta obra es una parte, es una obra que tiene importancia en lo que luego ha sido pues, mi trabajo, ¿no? Además, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar de una obra que ya hice hace tiempo, ¿no? Hace unos 5 años. Con lo cual, reencontrarme con ella también me permite aprovecharme del paso del tiempo, ¿no? Y la sentencia, ¿no? que dicta el tiempo. Y cuando me he reencontrado con ella, me he dado cuenta que es una obra en la que ya había una intencionalidad por representar un paisaje que no era un paisaje simplemente que podía encontrar en lo más cercano, ¿no? Sino esa ambición que todavía tengo y creo que se me va enfatizando más de crear un mundo posible, ¿no? Casi un mundo personal, ¿no? A través de los imaginarios que tengo cercanos o las imágenes que me rodean, pero como siempre, como una vía de escape, ¿no? Y esta obra es una gran vía de escape. Hay muchas veces que compro arte por motivos emocionales, como ya he dicho, y, por ejemplo, en concreto, pues puedo hablar de una obra relacionada con la mujer. Otra. Un artista que yo no conocía, Nacho Martín Silva, al que luego he conocido, me ha caído fenomenal, hemos congeniado y nos llevamos muy bien y lo admiro más. O sea, porque al conocerlo, ver que encima es buena persona, es buena gente, es honesto, es transparente, mm, ama su obra, ama el arte, pues claro, te hace todavía apreciar más su obra. Pero en concreto, la primera obra fue en Narco y pasaba y en aquella galería de repente vi una serie de obras, bueno, entré a ver y el galerista le pregunté por varias piezas y me dijo, pues esta es esta, esta es esta, esta que es una pieza pequeñita, me dice, esta es Françoise Gillot. Entonces digo, uy, Françoise Gillot, la única mujer que le plantó cara a Picasso, la única que le abandonó. Entonces ya inmediatamente me enganché con la pieza y me gustó muchísimo y me dice el galerista que era José Luis de la Fuente, me dice, oye, pues está aquí el artista, si quieres te lo presento. Entonces me presentó a Nacho, me cayó muy bien, lógicamente, y nada, y la pieza por supuesto está en la colección. Y luego ya he seguido comprándole piezas porque me gusta muchísimo su obra. Pues hay cosas que ahora ya no hago tanto, ¿no? Y me emociona, ¿no? Verlas, ¿no? De decir, joder, o sea, yo ahí tiraba mucho más la pintura, ¿no? Pero luego la volvía como a recolocar, ¿no? O, por ejemplo, hay una parte muy blanca, muy bien conseguida, que ahora no sé si se tendría tanta paciencia, que limpia mucho el cuadro, ¿no? Entonces, o sea, hay unos mundos muy caóticos, pero yo sí que quiero como crear un orden que sobre todo tiene que ver con lo comunicativo, ¿no? Como con, hey, mira, vale, o sea, yo parto y me dejo influenciar por todo, lo filtro y creo una imagen que tiene múltiples interpretaciones. Yo no quiero establecer una sola interpretación, pero lo que sí que voy a hacer es intentar encontrar una intimidad en la mayor medida posible con la obra, con lo que es la parte que se queda mía en la obra y luego, pues, por supuesto, que se haga cómplice todo ese mundo con lo que aporte el coleccionista. Soy por naturaleza independiente y rebelde. Entonces voy a mi aire y al final siempre acabo haciendo lo que quiero. En el arte, en la vida, en la profesión, en todo. Y empecé a coleccionar cabezas, pues porque un día me di cuenta que tenía 4 cabezas y como me gustaba todo y ya la colección, ya era consciente de que tenía una colección. A ver, porque yo soy consciente de que soy coleccionista, no por mí, sino porque la gente empezó a decir que yo era coleccionista. O sea, empezaban a hablar en las galerías de la coleccionista y dije, bueno, pues no sé cómo, es como una etiqueta que me han puesto, pero yo nunca habría dicho que yo soy coleccionista. Es verdad que lo soy. Pero esto ha sido un proceso de muchos años y me he dado cuenta al cabo de mucho tiempo. En escultura, que me gusta muchísimo, me voy a centrar en cabezas. Lo que pasa es que luego se ha extendido también a la pintura, lo cual no quiere decir que no compre otras cosas que no sean cabezas.
Pero con las cabezas tengo pues anécdotas, la verdad es que muy, 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 muy curiosas. Por ejemplo, recuerdo una vez que fui a una exposición con ninguna intención de comprar, porque era una exposición en la galería de Álvaro Alcázar. Anthony Caro, el grandísimo escultor inglés, ya era muy mayor y era una especie de retrospectiva. O sea, es como si hubiera ido al Reina a ver una exposición de Anthony Caro, porque era una selección de piezas maravillosa. Entonces fui con ánimo de disfrutar la exposición. Y bueno, la disfruté muchísimo, pero había una pieza en concreto que me quedé clavada. Además, era un tamaño bastante, no era muy grande, o sea, era asequible para una casa o para un estudio. Y me encantó, me gustó muchísimo, me llamó la atención y le dije a Álvaro, oye, ¿esta pieza cómo se llama? Y dice, no tiene nombre. Digo, ya, qué pena, porque, bueno, Álvaro, he venido a ver la exposición, pero vamos, no voy a comprar nada porque además ya sabes que yo ahora estoy muy centrada en cabeza. No, si no pasa nada, pues estaría bueno, tal. Bueno, me fui y cuando salía por la puerta, volví a entrar. Y le dije, Álvaro, dime cómo se llama esta pieza, por favor. Y me dijo, Candela, se llama Grounded Head, cabeza hundida. Y dije, ¿lo ves? ¿Lo ves, Álvaro? Es una cabeza. Y bueno, te puedes imaginar dónde acabó la cabeza. Hay una parte interesante respecto a los paisajes en los que me baso, me intereso, ¿no? No son casi nunca fruto de la casualidad, ¿no? Me intereso, por ejemplo, cuando hablábamos de los glaciares o los icebergs o las montañas, ¿no? En aquella época, eran un tipo de paisajes que me interesaban mucho por dos cuestiones fundamentales. Uno, las montañas porque son de difícil acceso. Es decir, que la información que nos llega de las montañas es a través de imágenes mediáticas, ¿no? O las vemos a través de la red. Entonces, a mí me interesaba mucho crear esa montaña personal. Es decir, yo cogía esas imágenes, pero nadie me podía garantizar la veracidad de esas imágenes. O sea, quiero decir, o sea, al final todos creemos que tenemos una imagen construida de una montaña como el Everest ahora lo ve mucha gente, ¿no? Se puede ir, pero realmente son pocos los que la han experimentado, ¿no? In situ, ¿no? Entonces, a mí esa distancia entre la experiencia del paisaje in situ y lo visual siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Y yo, aprovechando esa distancia, esa imposibilidad de las montañas, creaba una montaña personal. Cogía imágenes y hacía algunas que ni siquiera tienen la misma apariencia, ¿no? Y me basaba mucho en esos restos culturales que representan esas montañas, es decir, la literatura, toda esa historia, por esa idea romántica de la que hablábamos antes, ¿no? Hablo sin hablar con mi colección, porque estamos tan cerca, es como un ser querido, muchas veces no hace falta hablar, y estás sintiéndolo y queriéndolo. Como todas las noches paso, aparte de pasar muchas veces en otros momentos del día, por el estudiolo, la verdad es que cuando me voy a dormir, que voy semioscuro todo, sí, es una forma de darle las buenas noches, cosa que es curioso, no me pasa con las obras que hay en la vivienda. Cuando voy a mi dormitorio por la vivienda, no, es otra sensación. Quizá porque son de artistas que están todos muertos y no he tenido relación con ellos. No sé si es por eso, pero sí, es cierto que forman parte de mi familia las obras de la colección. Pienso en lo que sería mi vida sin el mundo del arte y me deprimo terriblemente. Yo, que ando todo el día vagando por ahí. Hay gente realmente volcada con este mundo. Gente que no solo compra, sino que compagina las muchas horas que dedican a su profesión con una presencia y participación, con un compromiso personal constante en la vida cultural de nuestros artistas, museos y galerías. Gente que podría dedicar su tiempo, esfuerzo, talento y dinero a cosas mucho más fáciles, de disfrute inmediato, que exigen menos esfuerzo. Antes se decía superficiales. Solo hay que encender la tele, las redes, los medios, de todo eso que ahora nuestra sociedad nos pone tan a mano. El arte nos salva de todo el ruido de hoy y nos obliga a detenernos, a pensar con criterio y amplitud. Espera. Sí, Francisco Cantos es uno de los ejemplos más admirables de nuestro coleccionismo.
un estupendo abogado que pertenece a los consejos asesores del Reina Sofía o de la Fundación Arco, la gran feria internacional de arte contemporáneo en nuestro país. Y tiene una fantástica colección hecha con esfuerzo y generosidad, de continua atención al mundo del arte y realizada a lo largo de bastante tiempo. Dices, es un proceso. Empiezas comprando arte, comprando alguna obra, pero el proceso hasta convertirte en coleccionista es un proceso que lleva tiempo, que es cuando ya has comprado tantas obras, has llenado tu casa, has colgado tu casa llena de obras y de repente sigues teniendo esa pulsión de seguir comprando. Ese momento yo creo que te convierte ya en coleccionista, porque compras para almacenar, compras por otras razones, compras porque sigues teniendo esa pasión, esa pulsión, y eso es lo que te lleva de una manera un tanto inconsciente a seguir comprando. Sin duda, porque ese compromiso del que hablas surge también con el tiempo, es decir, es ese proceso del que te estoy comentando, del que hablo. Luego te das cuenta que empiezas a autoimponerte una responsabilidad con los artistas de tu tiempo, con los artistas que conoces. Cuando vas a las galerías, a los museos, conoces a una serie de artistas, conoces sus vivencias y tienes esa responsabilidad de ayudarles al inicio de sus carreras, ¿no? Y la mejor manera de ayudar a un artista en el que crees es comprándolo. Y entonces ahí es donde te viene ya la responsabilidad de comprar. Se te va adecuando la mirada. Para mí sigue siendo fundamental ese puñetazo, esa fuerza que te hace ver que una pieza te enamoras de ella. Para mí eso sigue siendo muy importante, pero las razones por las que me enamoras son muy diversas. Puede ser por su significado, por su concepto, porque conozco al artista y sé lo que está queriendo decir, por el elemento transgresor que pueda tener esa pieza. Si ya llevas coleccionando un tiempo, como es mi caso, prácticamente 25 años, la mirada se te va adaptando. Pero para mí, en mi caso concreto, el tema de esa fuerza inicial, ese puñetazo, quiero seguir sintiéndolo. Los coleccionistas que somos profesionales liberales, y desde luego no es mi caso, pero lo digo en general en ese colectivo, son verdaderos héroes, porque comprar en España arte hoy es un milagro. Es un milagro porque no es que esté incentivado, es que está absolutamente desincentivado. Tenemos una fiscalidad terrible con el IVA, que castiga muchísimo al coleccionismo joven en España, y la tan traída y tan llevada ley de mecenazgo, pues todo el mundo hablamos de ella y llevamos hablando de ella durante años, y al final no es más que una quimera que no acaba nunca de sustanciarse, y es una lástima porque sabemos la importancia que tienen ese tipo de leyes para desarrollar un coleccionismo potente. Y aquí en España tenemos esa tara horrible, porque imagínate, los que estamos formando una colección, pues nos encontramos que para que esa colección se preserve, pues debería haber algún tipo de incentivo para poder donarla y que la disfrute la sociedad entera. Porque aparte de nuestra misión de preservar las obras de arte y cuidarlas, que eso es algo que hacemos los coleccionistas, claro, para que sea un proyecto a largo plazo y un proyecto de futuro, pues cualquier coleccionista tenemos la idea de que eso persevere y se quede para la sociedad. Lo estamos construyendo para la sociedad. Pero claro, si no solo no hay ningún incentivo económico, sino que hay un claro desincentivo, pues eso es un obstáculo tremendo. Cuando veo una pieza mía en una colección, no es lo mismo que verla en mi estudio o verla en un museo. De alguna forma está en diálogo con el resto de las piezas que tiene ese coleccionista. Y de alguna forma son más suyas que mías, ¿no? O sea, él está expresando sus ideas juntando piezas. Es como hacer un discurso en vez de con palabras, con una pieza, otra pieza, otra pieza. El coleccionista decide por qué caminos podemos andar los artistas financiando nuestras investigaciones, ¿no? Y financiar las investigaciones de los artistas es algo fundamental y que condiciona el trabajo de los artistas, ¿no? Entonces, es de cajón, o sea, es importantísima la labor de los coleccionistas. No lo ven porque siguen pensando que ven más al coleccionismo y al arte como un bien de lujo
que como un bien cultural. Esa es la mentalidad que hay que cambiar. A mí me parece que los coleccionistas son fundamentales y eso que hablaba, que te decía antes de pagar nuestras investigaciones, eso tiene una carga social importantísima porque no solo la aprovechan ellos teniendo la pieza en la colección, sino que esas piezas luego se pueden ver en cualquier museo, las puede pedir cualquier institución y las puede disfrutar cualquier persona. Esa pieza de Eugenio, que yo creo que cuando la compré precisamente no conocía a Eugenio personalmente, inmediatamente me transmitió lo que creo que él quería decir con esa obra, ¿no? Y es, como sabéis, la obra pues recrea un gran premio de motociclismo nada más y nada menos que dentro del recinto del Museo del Prado. Entonces, ese elemento transgresor que viene esa obra en un lugar de quietud y contemplación y sosiego como es el Museo del Prado, recrear un gran premio de motociclismo con el ruido, el estrés, la velocidad, me parecía un símil muy bueno de lo que de vez en cuando nos pasa a todos y nos ocurre a todos, que es que vamos deseando ver una exposición con calma para disfrutarla, para pasarte horas en el Prado delante de un cuadro y luego de repente te ves abocado a ver la exposición con un ritmo frenético, o bien porque la exposición está llena de gente, o bien porque has quedado y vas con gente y tienen prisa. Y entonces todas esas sensaciones me las transmitió muy rápidamente ese vídeo en un tiempo récord y muy corto, que transmite también esa velocidad, ¿no? Porque el vídeo no sé cuánto dura, pero creo que no dura ni un minuto siquiera. Entonces eso es lo que en aquel momento de mi vida, que yo también estaba muy estresado por trabajo y todo, pues me identifiqué mucho con lo que dice esa obra o con lo que yo interpreté que quería decir esa obra, que no tiene por qué coincidir. En Prado GP se explica o trato de explicar que la industria turística quiere apoderarse de la industria cultural. Hay una presión sobre la industria cultural que ha generado el flujo de visitantes que hace que tengamos que visitar el Prado en una hora y ese mismo día que estás en Madrid te comes una paella, que en Madrid no se comen paellas, y luego te vas a ver bailar flamenco, que en Madrid normalmente tampoco se baila flamenco. Y todo este conjunto de errores, lo digo por amplificar la sensación de que no puedes ir tan deprisa cuando vas al Prado a ver las piezas. Evidentemente, lo que hice con esta pieza al meter a los motoristas por el Museo del Prado a toda velocidad es explicar que la velocidad puede producir accidentes bestiales, y no solo físicos, también conceptuales, ¿no? Pero la idea principal era explicar a las personas que la industria turística está fastidiando a la industria cultural, y hay que defenderse de eso. Y hay que defenderse muy seriamente porque los postulados son completamente diferentes. Cuando planteas una comunicación dentro del ámbito cultural, no tiene nada que ver con una comunicación en el ámbito turístico, que se va más a la publicidad, al marketing, etcétera, ¿no? Una cosa que me sorprende muchísimo de él es que, pues hablando en términos flamencos, que toca muchos palos diferentes del arte, ¿no? Entonces es un artista al que no es obvio reconocer en una obra. Es un artista muy diverso, que siempre da un paso adelante, un artista muy valiente. Se reinventa a cada nueva exposición que hace. He hecho varios proyectos con el museo. La verdad es que Zugasaza se portó estupendamente con nosotros y nos dejó dormir en el Museo del Prado debajo de los fusilamientos del 3 de mayo, y eso además inició la colección Donde Dormir. Bueno, el convertirme en uno de los fusilados simplemente por dormir allí con un saco rojo debajo de todos los muertos y todo eso, y además explicar que hay que tener un punto íntimo con los museos. Fue un gusto poder hacerlo en el Museo del Prado.
Usar el humor, la ironía y todas las armas de cercanía que tengo a mi alrededor tiene que ver con mis objetivos. O sea, yo pienso que como artista lo que hago es mirar a mi alrededor, sacar conclusiones de lo que está sucediendo, y esas conclusiones se las quiero transmitir a la gente que tengo cerca, no a gente lejana. Y entonces esa necesidad hace que emplee armas como la ironía y el humor para ser cercano. O sea, yo lo que quiero es que mi mensaje se transmita con una cierta soltura, que no tenga el punto de la pesadez de lo conceptual o la pesadez del profesor o del artista encumbrado que está en un altar. Eso pasaba en el siglo XX. Ahora los artistas dialogamos con los espectadores y además necesitamos un feedback. Y ese feedback solo se produce si dejas sitio a ese feedback, ¿no? Y yo con ese feedback crezco. O sea, si no, haría las piezas para mí y no se las contaría a nadie. Pero como necesito al ciudadano, que yo al espectador no le llamo espectador porque me parece que es centrarlo solo en su mirada, y somos un cuerpo y nos relacionamos como cuerpos unos con otros, y eso genera nuevas expectativas, pues trato de ser lo más cercano posible, ¿no? Creo recordar que me ha sucedido 3 o 4 veces que yo iba pensando, por ejemplo, hablando de arco, hablando de estampa, iba pensando, como hago un poquito de trabajo previo de saber las galerías, qué tipo de artistas o qué obras van a llevar, y ir con intención de haber comprado una obra y, como tú dices, llegar y haber volado. Es muy frustrante, pero curiosamente cuando tienes una personalidad compulsiva como la mía y te ves arrastrado a esa pulsión, se te pasa rápido el capricho, porque rápidamente ves otra cosa que te gusta y tuerces la esquina y das la vuelta y también te gusta otra, con lo cual es un problema menor. El arte es universal, el arte es cosmopolita. Cualquier coleccionista que se precie no puede andar con temas de fronteras y nacionalidades, porque el arte, esa pulsión, ese golpetazo, ese puñetazo que te da, tú no sabes de dónde es el artista y te da exactamente igual que sea mongol, que de Zambia, que de España. Ahora bien, habiendo dicho eso, pues lógicamente, como tú muy bien has apuntado, Chema, ¿a quién conocemos los coleccionistas españoles? Pues sobre todo a los artistas españoles, a los artistas que exponen aquí, a los artistas que veamos en las galerías todos los fines de semana, incluso entre semana, que vamos a verlos, que tenemos amistad con ellos, que conocemos sus trayectorias. Pues eso lógicamente te hace decantarte más como coleccionista español por el arte español. Además de que, por razones evidentes, los artistas españoles tienen el mismo valor, como mínimo, que cualquier otro artista de cualquier otra nacionalidad. Lo que faltaba. Ya sabemos lo que han sido los grandes nombres de la historia del arte español. Entonces, pues bueno, evidentemente en España están menos apoyados por el sistema, menos apoyados por el mercado, por las razones que hemos comentado anteriormente, pero eso no quiere decir que no tengan valor. Y como sabemos, solo los necios confunden valor y precio. Definitivamente tengo que quedarme con esta obra de Mickey. La pieza tiene que ser mía. Se me ha metido como un gusano en el cerebro y no me ha dejado tranquila durante toda la noche. Nunca había estado tan excitada por una obra. Siento un impulso de responsabilidad sobre ella, como si una fuerza extraña me empujara a protegerla bajo el manto de nuestra colección e incluirla en la vida de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra existencia. Creo que estoy obsesionada. Siento algo patológico, pero terriblemente gozoso. Esto voy a tener que comentárselo a aquel señor tan interesante que conocimos en una cena de coleccionistas y junto al cual me tocó compartir mesa aquella noche. Sí, eran Luis Caballero y su esposa Yolanda Escobar, los dos médicos, quien me dijo que llevaban comprando arte muchos años y que para ellos era mucho más que una afición, que se trata de una forma de conocimiento compleja, fascinante e irresistible.
Luis es un gran psiquiatra que investiga con cine y arte. Leí un estudio con coleccionistas que hizo para Colecciona, el programa de coleccionistas que hace todos los años Chema de Francisco. Una parte del estudio era muy interesante porque recogía qué influía más, si lo sensorial, si lo plástico, lo visual, digamos. Exactamente, lo visual o sensorial, si era más lo emocional, que a veces influía mucho, lo que se sabía del artista, o vete tú a saber qué otras cosas, o lo cognitivo también. Entonces estaba ahí entre lo sensorial, lo emocional y cognitivo, había una mezcla. Y era muy bonito porque en la pieza pues se daba la coincidencia de lo que el artista había puesto y lo que el comprador, coleccionista o espectador estaba viendo. Y no siempre coincide, ¿sabes? Y era muy interesante porque a veces la compra o la adquisición dependía de un constructo que no tenía mucho que ver con lo que el artista había pretendido, ¿no? Bueno, a veces completa esa visión, ¿no? Completa esa visión. Yo creo que es así. Claro, sí. Mi razón para comprar arte es una tara. No sé en absoluto dibujar. Yo no era un mal estudiante, pero era un pésimo dibujante. Conmigo había en clase un niño que era mal estudiante, pero maravilloso dibujante. Y yo solo aspiraba a darles color a los dibujos y así íbamos aprobando dibujo. O sea, no sé dibujar, pero admiro muchísimo a la gente que dibuja, a la gente que pinta. Eso es lo que a mí me mueve. A mí me mueve. Y además no, es un impulso difícil de resistir. Cuando hay a mí me gusta entender el arte y veo exposiciones y leo revistas, pero hay de repente una pieza que te resulta irresistible y es porque te suple a una carencia, y eso pues podría resumir mi primera compra. Ya, bueno, si mal no te entiendo, bueno, es más allá de una necesidad de posesión, ¿verdad? De un objeto, es casi la búsqueda de un conocimiento extra, o buscar algo que no... Sí, algo tópico, tópico. Es difícil de expresar con palabras, ¿sabes? Porque también ese tipo de coleccionistas, o este tipo de coleccionistas que decimos, el apasionado del arte, la parte inversión y la parte tradición importa menos. Es una historia personal que uno tiene. De hecho, yo creo que la mayor parte no piensan que van a vender sus obras ni cosas, y no se venden tampoco, o sea, sino que, bueno, forma parte de una historia, de un rastro que queda de ti en la tierra, ¿no? Ya, entiendo. A mí me parece curioso, bueno, yendo un poco más allá, cuando como ahora nos ha pasado, ¿verdad? Bajando a ver las dos piezas que tienes mías. Curioso porque, claro, en mi caso, y creo que todos los artistas generamos las piezas en función de tus lecturas, en función de tus circunstancias, en función de tu manera de entender el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a decir que su hogar, en mi estudio, se hacen por un porqué, para una exposición, porque en ese momento estás en una situación X. Y es curioso porque cuando las ves aquí, es otra cosa. Claro, bueno, están obligadas a convivir en otro contexto, ¿no? Y que permitiera, porque hay una de ellas que es muy grande, ¿no? Y además y hay otra que está muy bien colgada, muy alta, ¿no? Y ahí hay un techo alto que no tiene el resto de mi casa. Además, la manera de instalarla, en este caso, bueno, tiene que ver casi con la propia razón de ser de la escultura. La instalación es perfecta y en alto, ¿no? Es como un... Yo podría trazar un poquito lo que ha sido la historia de estas tres piezas. Yo vi piezas tuyas que ya me gustaron mucho, lo hemos hablado alguna vez, en la exposición esta de 2012 aquí en Madrid. Recuerdo, sí. Ahí vi algunas piezas, llegué muy tarde, me parece que lo escribí en una nota que te escribí para el catálogo de Arteon, pero me quedé con muchas ganas de tener aquellas piezas. Y había otra que se llamaba Dos de Pino, que me encantó aquella pieza, pero cuando vi estaba vendida, tal cual. Y que luego recuperamos para Rifle Pistola Cañón. Sí, luego la recuperamos. Luego la volví a ver y me volvió a gustar, tal. Pero bueno, yo ahí me quedé, tal. Luego, la exposición en la que compré la primera pieza tuya fue esta otra en la que estaba el pelele, ¿no? Y esto es una historia también y un buen ejemplo de lo que la vamos a hacer un momentito. Era un pelele, yo simplemente la vi, hubo una cosa visual que me encantó de la pieza, pero yo no vi un pelele, o sea, no vi el pelele de Goya que subía con una manta impulsada desde abajo. Vi un descendimiento. Y lo hemos hablado también alguna vez. Yo vi un descendimiento. Para mí era un descendimiento barroco. No sé si Rubens, Rembrandt, una de estas cosas que han proliferado tantísimo en la historia del arte, ¿no? Y es un buen ejemplo de cómo el artista puede hacer alguna cosa y el coleccionista se puede fascinar con algo que él ha puesto ahí. Tiene nada que ver. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces, y creo que nos puede pasar a cualquiera de nuestra profesión, cuando estamos tan dentro de lo nuestro, ¿verdad? Vemos como somos miopes, ¿verdad? O sea, cuando vienes en tu casa un coleccionista, además amigo, digamos que tú estás en un dron y ves mucho más allá, vamos a decirlo así. Yo casi me limito a, no sé, a veces alguien te viene y te da una colleja y te dice, hombre, Jacobo, pero no estás viendo la... Y luego cuando lo comentaste, es verdad que es una obviedad también, que es un descendimiento, ¿no? Y luego está la otra pieza, que luego la veremos también, que está junto, que es esta puerta, que es una puerta cortada,
cortada con sierra, ¿no? Y que simula la entrada, la taquilla del cine. Desde el primer momento, cuando empecé a cortar la puerta, ¿verdad? Tenía claro que tenía que ser algo luminoso, ¿no? Algo que se viese desde lejos, ¿no? Es curioso, porque lo es. Es que esa pieza, luego la veremos, lo es. Y es negra, pero destella, o sea, tiene destello de luz. Sí, es curioso, además siendo negra, ¿no? Por otra parte. Siendo negra. Pero bueno, es un homenaje a no solo al cine, sino a todo lo que supuso, ¿verdad? Y tuve claro que tenía que ser luminoso. Es una pieza que le tengo un gran apego. No hemos hablado de otra parte de tu obra, que es el tema del juego. El tema del juego también ha surgido en muchas... Sí. Bueno, yo creo que es una línea ahí de... Sí, mira, volviendo al PLL, fíjate, yo no sé cómo tratar el tema del juego, pero me interesa mucho en el PLL y tiene que ver mucho con mi trabajo también, está la fina línea entre lo trágico y lo lúdico, ¿no? Que es lo que pasa en el PLL, ¿no? No deja de ser un cuerpo descoyuntado, ¿no? Pero al final tiene que ver pues, con el juego, ¿no? El mantear a alguien, ¿no? Entonces esa línea corta, ¿verdad? Esa línea fina, ¿no? Entre lo trágico, lo lúdico... Ahí hay mucho en mi trabajo, sí, pero bueno, debe estar muy dentro de mí porque, no sé, el romper, fíjate, yo siempre hablo, me gusta mucho el juego este, ¿no? De romper el dedo, ¿no? Romper el dedo. Sí. Romper los juguetes, sí, mirar en las tripas. Los juguetes, sí, por eso, fíjate, bueno, hemos hablado algunas veces, ¿verdad? El texto de Baudelaire, ¿verdad? El juguete pobre, ¿no? El cómo el niño acaba rompiendo. Realmente mi praxis, mi metodología va mucho por ahí, ¿verdad? Para mirarle el alma. Mirarle el alma a los juguetes. Es jugar rompiendo, viendo a ver qué hay dentro. O sea, por eso el juego no es siempre divertido en mi trabajo, ¿no? Tiene un componente de tragedia, creo, de alguna manera, ¿no? El romper, yo siempre he visto una mezcla. Hay cosas que son muy, muy graves, muy sentidas, y luego hay cosas muy jocosas, cómicas y jocosas. Y esa mezcla a mí me ha gustado mucho. Por eso volvemos otra vez a la historia esta bueno, la relación entre el coleccionista y el... yo creo que es simbiótica en ese sentido. Es decir, yo, si fuera un neandertal, por mi incapacidad para dibujar, seguramente sería más fuerte que tú, porque el neandertal era más fuerte que el cromañón. El cromañón vino de tal, era más sofisticado, más elegante, más capaz de dibujar, pero el neandertal era un poquito más fuerte, y yo habría cazado un toro como ese que tenemos ahí, un uro, y yo habría visto un bisonte tuyo y habría dicho, este bisonte te lo cambio por esta carrillera de este uro que acabo de... Y ahí empezaría seguramente pues la transacción entre los artistas y los que no lo somos. Bueno, yo me siento retribuido contigo a nivel emocional estando aquí, pudiendo hablar contigo. Debe ser una simbiosis. Fíjate qué bonito sería, ¿no? Que poder establecer esta relación con muchos de los coleccionistas, ¿no? Que tenemos, y no sé en tu caso si te gustaría hacerlo con otros artistas, ¿no? U otras artistas, ¿no? Pero es bonito compartir todo esto, ¿no? Sí, o sea, que el hecho de un trozo de madera con toda la simpleza que supone, ¿no? Es así, ¿no? Que genere, pues bueno, de lugar a estas situaciones, interacciones, pues, y claro, conversaciones. Merece la pena cortar madera por esto. Sí, dime, Harry. Hola, Soledad. Muchas gracias por reservarme la pieza. Ya sabes lo que me gusta este artista. La obra de Mickey me vuelve loca. Sí, lo sé. Por eso he querido darte preferencia. Chica, no tengo idea de qué puede tener esta pieza, pero tengo una lista asombrosa de novios para ella. Ya me dijiste. Si te soy sincera, ayer pensé que no debía tenerla en mi colección. Pero, dadas las circunstancias y tras comprobar que me va a ser imposible dormir por las noches si no me decido por ella, es una liberación decirte que, por favor, me la guardes, que me la quedo. ¡Qué alegría, Harry! Mickey se va a poner muy contento. Chata, ya sabes que te adora. Gracias, Soledad. Y diles a los otros coleccionistas que me halaga enormemente que hayan querido esta pieza para ellos.